En el capítulo 10, versículo 9 y 10, ¿sí? Que está en la parsha de la semana que leímos ayer. Entonces dice la Torá así. "Vejitabou milchama", aquí está hablando del tema de las trompetas. Hashem le ordena a Moshe que tiene que hacer dos trompetas de plata, dos trompetas de plata, y que tiene varias funciones. Y dependiendo de los tipos de sonidos, tequía, teruá, cuántos sonidos hacen, entonces esa es la función que va a cumplir. Una de las funciones es que cuando Moshe Rabbeinu quiere reunir a Sanedrín, a la Corte Suprema de Justicia de Am Israel, entonces los reúne por medio del llamado de las trompetas. De la misma manera, cuando hay que empezar a andar después de haber acampado en un cierto lugar, entonces las trompetas también llaman y son señal de que hay que empezar a hacer las maletas y empezar a avanzar. Muy bien. Y después viene la Torá y nos dice en el versículo 9: "Vejitavou milcha beartechem", y cuando venga guerra en vuestra tierra, al atzara tzoreretchem, al enemigo que los hostiga a ustedes, va'areotem bachatzotzrot, y tocarán los toques de la teruá con las trompetas, venizkartem lifnei Hashem Elokechem, y serán recordados ante Hashem vuestro Dios, de noshatem me oivechem, y serán salvados de vuestros enemigos. Entonces, aquí la Torah nos dice que cuando estamos en guerra hay que tocar las trompetas y de esa forma seremos recordados por Hashem. Y luego dice la Torah, "Yom simchatchem ubemoadechem", y en el día de vuestra alegría, y de Moadechem, y de vuestras festividades, uberasheh chodshechem, y cuando son los días del principio del mes, utkaatem bachatzotzrot, y tocarán las tequiot con las trompetas, alalotechem, en el momento que traigan los sacrificios, Vazibhei Shalmechem, y los sacrificios de Shlamim, es reunir al pueblo, tocar las trompetas en el momento de la guerra, para que seamos recordados por Hashem. O sea, la pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con la guerra? O sea, ¿qué hacen las trompetas cuando nosotros las tocamos? Y de esa forma somos recordados por Hashem. Entonces, antes de entrar a una posible respuesta,
vean lo que dice el Rambam, el Maimónides, en el Sefer Zemanim, en el libro de tiempos, donde el Rambam habla de las leyes de los ayunos, de los tiempos en general, y aquí empieza a hablar del tema de Tanit, de un ayuno público. Y dice así: Mitzvat Hatem Torah, estamos en el primer capítulo de leyes de Tanit. ¿Se dice taní? ¿Taní? ¿Ayuno? Mitzvat Hatem Torah es mitzvah hará de la Torah, Lizok, Shemir, Ulearia, Bat Hatotrot, y tocar las trompetas. ¿En qué momento? ¿En qué situación? Al-Kol Tzara Shetavo al Tzibur, para cualquier desgracia que le venga al público. Sheneemar, como está escrito, lo que acabamos de leer, Al-Atzar Atzorer Etchem, Vareotem Achatotzot. Cuando viene un enemigo en contra de ti y te hostiga, entonces tocarán las trompetas. Klomar, o sea, Kol Davar Sheyatzar Lachem, todo aquello que te provoque hostigamiento, dolor, Kegon Batzores, como por ejemplo sequía, Bedever, o Coche, Tearbe, o langosta, Bekayotze Baem, o cosas parecidas, Zaku Aleyem Veariu. Les tienen que hacer dos cosas. Una, Zeaka, o Tzeaka, que es grito, gemido, que es tefilá, y tocar, hacer teruot con las trompetas. Entonces, vemos aquí que cuando estamos en una situación como en la que nos encontramos en estos momentos, entonces, sí, la estrategia, por supuesto, aquí el Rambam trae desgracias de diferentes tipos, sí, que pueden ser sequía, que puede ser hambruna, que puede ser alguna epidemia, pero el Rambam dice claramente, esta alajá, esta ley, esta mitzvah es al kol tzara, para cualquier tipo de desgracia, que por supuesto se incluye también guerra. Vedavarze, y esto es mi darkea teshuvau, esto es de los caminos de la teshuvah. Bidman shetabot tzara veizakula veariu, porque en el momento que venga la desgracia y van a lizov, van a hacer tefilá, veariu, y van a tocar y los toques del shofar, de las trompetas, y akol, sepan todos, que Bigilal Maseyem Arraim Uralaem, que por sus malos actos les llegó lo que les llegó. Kakatuv, como está escrito en el profeta Irmiau 5:25, Avonotehem y tú, vuestros pecados inclinaron estas cosas. Vezeu shigrom lehem leasir atzarame aleyem, y eso es lo que va a provocar de quitar la desgracia de sobre ellos. Avalim lo yizaku velo yariu, pero si no van a hacer tefilá y no van a tocar las trompetas, el ayombru, davar ze mi minhag haolam era lanu. No, esto es algo natural que sucede. A veces hay épocas de sequía, a veces hay épocas de epidemias, a veces hay épocas de enfermedades, a veces hay épocas de langosta, de peste, y a veces hay épocas de guerra. Pero si una persona va a ir y va a decir, bueno, esto es casual, entonces, que sepa, hablar de esa forma, es decir, esa es una idea de crueldad. O sea, si a mí a nivel personal o en forma general a nivel del pueblo
nos toca algún fenómeno de los antes nombrados. Y a pesar de que el Rambam aquí no trae el ejemplo de la guerra, pero queda claro de que este está incluido. ¿Por qué? Porque el, el versículo que trae el Rambam, el versículo que el pasuk que habla de la guerra, ¿sí? La Torah empieza diciendo, "Vejitavou milchama al artzejem, vareotem achatzotros", que si vendrá la guerra en vuestra tierra y tendrán que tocar los chatzotros, las trompetas. Ese es el pasuk que trae el Rambam. Y a pesar de que él nombró otros ejemplos, entonces yo creo que no trajo el ejemplo de la guerra, porque el ejemplo de la guerra lo trae la Torah misma. Entonces, ¿para qué el Rambam va a repetir lo que dice la Torah? ¿Queda claro? O sea, la Torah dice que hay que tocar las trompetas cuando hay guerra. Dice el Rambam, no solamente ahí, sino también cuando hay otros tipos de desgracias. Muy bien. Y dice el Rambam que hacer eso, hacer tefilá y tocar las trompetas es una forma de hacer teshuvah. Las trompetas aquí ocupan aparentemente una función de despertar los corazones, ¿sí? De entender de que hay que despertarse. Eh, Interesantemente, nosotros en Rosh Hashanah tocamos el shofar. Aquí se nos exige tocar trompetas. eh, y de alguna forma, ¿sí? Ese toque tiene que despertar los corazones que están durmiendo o que están apagados. Y entender que todo lo que sucede no es casual, no hay casualidad. En la clase anterior nosotros hablamos de la dimensión general, de la dimensión más a nivel generacional, profético, de la Geulá, de la redención, de lo que representa la guerra. Y aquí el Rambam entra un poco más en la parte particular, específica, de que entender de que sí, cuando hay momentos duros en Am Israel es porque Hashem quiere despertarnos. Porque también para la Geulá, pero también para la redención y también para la Teshuvá es necesario de manera firme tomar la decisión de querer hacer un cambio, de querer arrepentirnos de nuestros malos actos, de querer regresar a Hashem de manera correcta y adecuada y entender de que sí, de que al final, en el fondo hay motivos que implican de que Am Israel en estos momentos está actuando de una forma que debe mejorar, que debe cambiar la actitud, que debe acercarse más a Kadosh Baruj Hu, y por eso Kadosh Baruj Hu nos provoca ciertos dolores, a veces más fuertes, a veces más intensos, a veces menos intensos, para que nos despertemos y regresemos a Hashem y corrijamos nuestros errores, cada uno en su lugar y en su posición. Avalim lo Izaku velo Yaribu, pero si Am Israel no va a hacer tefila y no van a tocar las trompetas, el Ayombru y no, sino que van a decir, bueno, bueno, una de las casualidades, una de las cosas que suceden en el mundo, el Rambam dice, pensar de esa forma, ese tipo de visión o ideología es cruel. O sea, pensar que el mundo es un mundo donde las cosas suceden de manera casual es pensar con crueldad. Pensar con crueldad. ¿Y por qué es crueldad? Porque esto provoca que la gente no recapacite. Y por eso dice el Rambam, "Megoremet laem leidabek b'mastem la gente sigue actuando en sus caminos, se sigue apegando a sus malas acciones.
Betosifa tzarat, tzarot ajerot. Y cuando una persona se apega al mal, un mal trae otro mal, y de esa forma las cosas no se corrigen, sino que muchas veces pueden seguir empeorando, pueden seguir siendo cada vez más duras. Y eso es lo que está escrito en la Torá, en Baikra, en Levítico 27, Valechtemi mi bekeri. Si ustedes van a ir conmigo en Keri, en casualidad, Valachti imagen bejamat Keri, yo también voy a ir con ustedes de esa forma. Lomar, o sea, que si había lejem tzara, que de teshuv, cuando yo les voy a traer alguna desgracia para que hagan teshuvah, im tomru sheu Keri, si van a decir que es casual, o si lahem hamat oto Keri, yo les voy a agregar. O sea, Kadosh Baruj Hu nos va a tratar de hacer entender lo que no entendimos en primera instancia, porque seguimos cerrados en nuestra convicción o en nuestra visión errónea de que, bueno, las cosas así son en la vida. A veces hay buenos momentos, a veces hay malos momentos, a veces hay momentos más agradables, a veces hay momentos desagradables, pero no es que hay una guía, no es que hay una dirección, no es que hay un orden. La persona que vive en la casualidad y no en la causalidad es un hombre que vive, según el Rambam, de una manera cruel, porque piensa que, bueno, que lo que le pasa, y bueno, no, ya, aguántasela porque así es el mundo. Y nosotros no opinamos de ninguna manera de esa forma, dice el Rambam. Nosotros no creemos en la casualidad, porque la casualidad significa de que el mundo no está dirigido, de que no hay un camino, de que no hay una meta, de que no hay alguien que maneja las cosas. Eso es vivir en la casualidad. Pero nosotros vivimos en la causalidad, que todo tiene una sibá, cada cosa tiene un motivo, tiene una causa. Entonces, si nosotros tenemos lo que corregir, Hashem nos empuja a corregirlo. Hashem quiere que hagamos teshuvah. Hashem no quiere el mal de su pueblo. Hashem no quiere castigar a su pueblo. Al contrario, Hashem quiere el bienestar de su pueblo. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que dar de nuestra parte. ¿Qué es lo que tenemos que dar de nuestra parte? Dice el Rambam, dos cosas. Una, la tefilá. Y la otra, las trompetas. ¿Por qué? Porque la tefilá, como van, es pedirle a Hashem y disculparnos con Hashem. Y las trompetas, de alguna manera, son las que nos despiertan quizás a que esa tefilá sea más profunda. ¿Bien? Y también nos permite reunirnos y concentrarnos en el mejoramiento y en la corrección. Eh, y después viene el tema del ayuno. El ayuno ya es un agregado de Jajamim. Según el Rambam, la mitzvah de las trompetas, pues puesto como se ve en el pasuk, es mitzvah de la Torah, mitzvah de Oraita. Y de esa forma nosotros logramos elevarnos al mundo de la corrección, al mundo del mejoramiento. Pero luego Jajamim fijaron, por estos motivos, también el ayuno. El ayuno también es un medio que una estrategia de arrepentimiento donde la persona se aleja momentáneamente durante un día o varios días, dependiendo de la situación, de su bienestar material, no come, no toma, no disfruta. Entonces, en un principio eso también le permite poder conectarse más con dimensiones espirituales y no estar tan apegado o tan encerrado en lo que generalmente nos maneja, que es el mundo de la materia. Entonces vemos que en esta parsha encontramos el tema del acercamiento a Hashem, de la Teshuvah, que y es interesante de que había dos trompetas. Las dos trompetas, ¿por qué son dos? ¿Por qué no son tres o por qué no es una sola?
que así dice la Torah. Alguien me preguntó también por qué Dafka de plata y no de oro. Entonces, sin investigar demasiado en los Mefarshim, primeramente dos trompetas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos oídos. Entonces, en cada oído tiene que escuchar una trompeta. En una tiene que escuchar los sonidos de la superficie. Y en el otro oído tiene que escuchar, ¿sí?, el sonido interno de la Neshama. Nosotros decimos en, eh, en el Alel, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana. Por favor, Hashem, sálvanos. Por favor, Hashem, sálvanos. Por favor, Hashem, danos éxito. Por favor, Hashem, danos éxito. ¿Por qué se repiten dos veces esas palabras? Porque le pedimos a Hashem salvación física, salvación espiritual, éxito físico, éxito espiritual. Y por eso tenemos los dos oídos, porque en los dos tenemos que escuchar la palabra de Hashem y tenemos que escuchar esos sonidos que nos hacen despertar. La del, Entonces, eso es lo que encontramos en esta parsha. ¿Eh? Interesantemente, tenemos otros psukim que también se leen en esta parsha. El pasuk dice, Vayehi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe, Hashem, Beafto Ibeja, Beanusu, Mesaneja, Mipaneja. Dice la Torah en el capítulo, en el capítulo, un momentito, en el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice la Torah, Vaí bin Aarón, y fue cuando se tomaba y se empezaba a viajar con el Aarón, donde estaban las tablas, las lujot. Vayomer Moshe, y dijo Moshe, Kuma Hashem, levántate Hashem. Ya, más de Amilim Alalu, Kilo, Akadosh Baruj Hu, levántate, mamá, levántate, que está dormido, está sentado. ¿Qué significan esas palabras terribles de decirle a Akadosh Baruj Hu? Levántate, Kuma Hashem, dice el Targum Onkelos, Vamar Moshe, Idgeli Hashem, revélate a Hashem. O sea, hay momentos en los cuales le decimos a Kadosh Baruj Hu, mira, tú actúas generalmente, en la mayoría de las oportunidades, de manera oculta. Pero en el momento que empieza a avanzar el Aarón, ¿sí?, le decimos a Kadosh Baruj Hu, mira, ahora el Aarón está avanzando, no está estático, sino que está en el avance, está en movimiento. Es que estamos en una situación de una conexión más clara, más fuerte con el Aarón, con las leyes de la Torah. Y ahí le dice Moshe, Kuma Hashem, ahora es el momento de que te rebeles. ¿Para qué? De Yafutsu Oiveja, se esparcirán tus enemigos, de Yanusu, y se escaparán Mesaneja, los que te odian de delante de ti. Entonces, eh, vemos aquí, el pasuk nos dice, lo primero, el Aarón está en funcionamiento,
no sea. ¿Qué significa Binsoa Aarón? Significa que la Torah la podemos tener con nosotros de dos formas. Para algunos la Torah es algo, no sé, arcaico, algo estático, algo que no tiene que ver con la vida cotidiana. Bueno, sí, yo creo en la Torah, pero saber cuánto yo llevo a la práctica, cuánto yo me muevo con la Torah, eso ya no es tan relevante. Viene el pasuk y dice, Vayei bin Soaron, y fue cuando empieza a linsoa, a avanzar en el campamento, Sotomeret, el Aarón no sea, el Aarón es algo que está en movimiento, es algo que está en desarrollo, es algo que da energía. Entonces ahí, cuando nosotros viajamos junto con el Aarón y estamos con él y avanzamos con él con los campamentos de Israel en el desierto, ahí Moshe puede dirigirse a Hashem y le dice, Kuma Hashem, revélate Hashem a tu pueblo que está con tu Torah, que está con tu emuná, que está con tu fe. Y en el momento que Hashem se revela, la consecuencia natural es que tus enemigos se van a esparcir, se van a eliminar y se van a escapar. ¿Por qué? Porque cuando Akadosh Baruj Hu está presente y se revela en el campamento de Israel, cuando estamos vinculados con la Torá, entonces no hay enemigo que pueda contra nosotros. Y además, dice el Pasuk, de Yafutsu Oiveja, se van a esparcir tus enemigos y se van a escapar. Sí. Y dice aquí, Oiveja, tus enemigos, Mesan Eja, los que te odian a ti. Dice Rashi, los enemigos de Hashem y los que odian a Hashem, Elus son Israel. Esos son los enemigos, los odiados de Israel. Los pueblos que odian a Israel, esos son los que odian a Hashem. ¿Por qué? Shekola sonet Israel, porque a todo aquel que odia a el pueblo de Israel, soné et mishamar veaya olam. Odia a aquel que dijo que se haga el mundo, o sea, a Dios. Shenemar, como está escrito en Teilim 83, Umesan eja nas'u rosh, y los que te odian estuvieron a la cabeza, alamja y arimusot, y sobre tu pueblo se reunieron para encontrar secretos y consejos de cómo provocarnos daño. Entonces el pasuk empieza en Teilim, en Salmos 83, dice, los que te odian a ti se elevaron. ¿Y cómo termina el pasuk? Que en contra de tu pueblo se reunieron para aconsejarse cómo provocarnos daño. Entonces, ¿quiénes son? ¿Sí? Los que te odian a ti, los que se levantan en contra de Israel. Entonces, otra vez aquí le queremos decir a los iraníes, y a los del Hezbollah, y a los de Irak, y a los hutíes, y a los del Hamas, y a los palestinos, y a todos, que sepan que en el momento que ustedes odian a Israel, ustedes odian al creador del mundo, odian a Dios. Y por eso tengan mucho cuidado, porque no solamente meterse con nosotros es peligroso, sino también meterse con Akadosh Baruj Hu. Y por eso es lo que dice aquí Moshe. Moshe dice, cuando Am Israel viaja con el Aarón, ahí Hashem se revela y básicamente esa es la caída de nuestros enemigos y la escapatoria de nuestros enemigos y que se esparzan y que se pierdan.
Y volviendo a lo que el señor Belu dijo antes, eh, del pasuk o de los psukim que hay en la Haftará, nosotros decimos todos los días el pasuk, Ele Barrejer de Ele Basusim. Estos en su carro y estos en sus caballos. Los enemigos tienen diferentes tipos de armamentos. Ganachnu, pero nosotros, de Shem Hashem Elokeinu Nazkir, en el nombre de Hashem, nuestro Dios, recordaremos. Entonces hay quienes dicen que nosotros no necesitamos ni armamento, ni ejército, sino que lo único que necesitamos es la palabra de Hashem, recordar la palabra de Hashem y hacer tefilá. Esa es una forma de entender, pero que creo que no es la correcta. Sino que la correcta es entender de que nosotros no podemos confiar en el milagro. Así aprendimos, ¿no? Porque en la Torah tenemos milhamot, tenemos mitzvah de salir a la guerra, de conquistar la tierra de Israel, de defendernos, de luchar y de aniquilar a Amalek de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la mitzvah y lo tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra función. Entonces, ¿para qué Hashem nos da esa función? Que lo haga Él. ¿Él puede hacerlo solito? Si nosotros sí lo puede hacer. Hashem puede hacer todo solito. Pero Él pretende de que nosotros actuemos con Él. Hashem quiere tener su mano larga, quiere tener su representante, quiere tener su embajada, quiere tener su rama aquí en la tierra, que es Am Israel, para que actúe y que revele y manifieste que esa es la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Entonces, se necesita algo. Y ese es el secreto del pueblo de Israel. Y esto que lo hemos repetido una y otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo hasta que se les penetre en las entrañas, en lo más profundo de vuestros seres y de mi ser, de que nosotros en nuestros tanques, en nuestros aviones, llevamos la palabra de Hashem. Cada cohete disparado por nuestros soldados, por nuestros aviadores, es una de las letras del nombre de Hashem. Porque eso es lo que hacemos. Nosotros manifestamos la presencia de Él, su nombre. Y por eso lo que dice lo que dice el versículo, Ele Barrejes, ellos, estos con sus carros y estos con sus caballos, y nosotros con esos caballos y con esos carros decimos la palabra de Hashem. Nosotros antes de salir a la guerra decimos el pasuk Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Entonces, esa es nuestra plataforma de lucha, de guerra. Decirle a Hashem, nosotros hacemos tu guerra. La guerra en contra de Amalek es nuestra, es tuya. La guerra en contra de los enemigos de Israel es nuestra, es tuya. La guerra en contra de los de Amalek que nos quieren aniquilar es nuestra, no, es también tuya. Tú tienes tu nombre en nosotros. Israel tiene el nombre Kel, el nombre de Hashem. Entonces, por eso, nosotros utilizamos los dos componentes. El componente físico-material del armamento, del ejército, de los aviones y de los tanques y de los cohetes. Y utilizamos también la palabra de Hashem. Y por eso hacemos tefilá. Y por eso estudiamos Torah, porque sabemos de que las dos cosas son las que tienen el éxito rotundo. Las naciones del mundo solamente luchan con armamento. Y los que no luchan piensan que solamente con espiritualidades de diferentes tipos van a poder lograr el éxito. Y la Torah nos enseña de que para poder tener éxito
hay que hacer las dos cosas. Hay que luchar, pero hay que luchar en nombre de Hashem. Hay que luchar con el nombre de Hashem, con el cuerpo y con el alma, con el arma y con el Sefer Torah, y con el libro de la Torah, con el libro de la Tfilá. Y de esa forma tenemos éxito, y esa es la explicación. O como dice otro pasuk en el libro de Dvarim, eh, el pasuk dice, no digas, cogí de otzem yadi asali et ahail de. No digas que mi fuerza cogí de otzem yadi, y el poder de mi brazo me hizo esta victoria. Ki hu anoten lecha koach, porque Él es el que te da a ti la fuerza, la sot hail, de hacer la victoria. Entonces, por un lado, dice la Torah, no digas, mi ejército, mi aviación, mi poder, mis tanques, mis armamentos, son los que me dieron la victoria. Sino, ¿qué tienes que decir? Que, que Él es el que te da la fuerza para tener la victoria. Entonces, hay quienes entienden, otra vez, yo creo que no esa es la explicación. De que no digas que tú eres el que lograste la victoria por medio de tu armamento, por medio de tu ejército, por medio de tu estrategia, etcétera, etcétera, sino tienes que decir que Él es el que te da la fuerza. Pero, ahí viene el punto. ¿Qué dice el pasú? De uno ten leja, Él te da la fuerza, lo que tienes que tener claro no es de que no tienes fuerza, sí tienes fuerza. Tenemos un ejército poderosísimo, tenemos una aviación poderosísima, tenemos armamento poderosísimo, tenemos inteligencia increíble, pero ¿quién te da la fuerza para que todo eso pueda funcionar? Para que pueda funcionar todo ese poder, Hashem. Hashem es el que quiere que tú tengas poder en la aviación y en la inteligencia y en la información y en los tanques y en los cohetes y en todo. Entonces, no es de que Él hace la guerra solito. Él la hace por medio de nosotros. Él nos da la fuerza. Él nos da el koach. Pero ese koach lo tenemos. ¿Sí? La musculatura existe. Pero ¿quién te da esa musculatura? ¿Quién te permite poder utilizar y recibir los frutos mayores de esa musculatura, de ese poder? Es Akadosh Baruj Hu. Y de esa manera logramos la victoria. La victoria por medio del cuerpo, sí, bélico, por medio del cuerpo, sí, armamentista, pero que el alma, el espíritu que maneja toda esa fuerza material es la palabra de Hashem, la bendición de Hashem, la fuerza de Hashem, la dirección de Akadosh Baruj Hu, y por eso nosotros tenemos la seguridad absoluta